Hola chivitos y chivitas, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de noticias de Minecraft contra Zombies 2. Después de bastante tiempo, hoy les traigo un resumen de los avances que compartió Quersor sobre el nuevo capítulo 7, la montaña Yokai. Los avances que mostraré abarcan desde el 9 de mayo hasta el 18 de agosto. Y bueno, como se han acumulado bastantes avances durante estos meses, decidí dividir el contenido en varios vídeos, para poder explicar cada tema con más detalle. Así que el día de hoy veremos la información de este capítulo, y los 8 nuevos artilugios. Así que sin más que decir, vayamos directo al grano. Antes de comenzar, les recuerdo que toda la información proviene del servidor oficial del juego, y algunos datos fueron complementados con la Wikipedia del juego. Y bueno, como había mencionado anteriormente, este capítulo se desarrollará en las montañas, en donde probablemente su icono esté en esta zona. El mapa del capítulo probablemente sea este que ven en pantalla, lo aclaro, ya que usualmente Quersor saca los mapas de este mundo de Touhou de Minecraft. Por ahora, lo único que se nos ha enseñado oficialmente, es el escenario de los niveles, que se desarrollarán en el río, de la cascada. Este contará con 6 carriles, siendo 2 de tierra, y 4 de agua. Por si se lo preguntan, sí, tendremos disponible el taladro solar. Y algo a destacar, es que los eventos de oleada harán que todos los artilugios sean movidos una casilla hacia la derecha, por la corriente del río. La forma de contrarrestarlo, es usando un artilugio para frenarlos, el cual hablaré en un momento. Y bueno, pasando con los artilugios, como había mencionado anteriormente, tenemos 8 artilugios de este capítulo. Antes de empezar con ellos, algo que me gustaría destacar, es que 3 de estos artilugios, parecen estar relacionados con Midori, la chica capa, debido a su temática tecnológica, y a su paleta de colores, principalmente el azul y el verde. Pero bueno, entonces empecemos con los artilugios. El primer artilugio, es el Ombachida. Este es un artilugio defensivo, que al colocarlo en una casilla, caerá desde el cielo, aplastando a los enemigos y destruyendo cualquier artilugio que se encuentre en ese lugar, siendo similar al yunque. Después de caer, se quedará clavado en el campo, y podrá bloquear a los enemigos. Algo importante, es que este artilugio no puede ser movido por nada, lo cual sirve para evitar que los artilugios, sean movidos por la corriente del río, y tampoco podrá ser movido por el zombie capitán. Y su nutriente, hará que aparezcan más zombachiras en toda la columna donde se encuentre colocado. El segundo artilugio, es el Freezenser. Este artilugio sería el equivalente al hielaguisantes del PBZ-1. Simplemente dispara flechas de hielo, las cuales hacen daño, y aplican el efecto de ralentización. Y su nutriente, hará que dispare una esfera de hielo, la cual avanzará por el carril, dañando a los enemigos y lanzando muchos picos de hielo a su alrededor. El tercer artilugio, es el teletransportador. Su mecánica consiste en que al activarlo con el engranaje, podrás seleccionar cualquier casilla del campo. Todos los artilugios que se encuentren en esa casilla, serán teletransportados a la posición del teletransportador, el cual desaparecerá después de usarse. Y su nutriente, es un poco más complejo, pero funciona de una forma parecida. Al activarlo, también podrás seleccionar una casilla, en la cual se invocará una formación personalizada de 3×3, que hayas creado en el menú principal. El cuarto artilugio, es el eyector. Su mecánica consiste en que podrás colocar otro artilugio en su interior, siendo similar al escudo de piedra. Después, podrás activarlo con el engranaje, para lanzarlo a cualquier casilla del campo, dañando a los enemigos con los que choque. Dependiendo de la masa y del material del artilugio lanzado, hará más daño al impactar. Y su nutriente, hará que aparezca una TNT en su interior, cuando no tenga otro artilugio dentro. El quinto artilugio, es la autotrampa. Este artilugio es un poco parecido a la zarzamora del PBZ-2. Su mecánica consiste, en atrapar al primer enemigo que pase sobre ella, dejándolo inmóvil y haciéndole daño hasta que muera. Después de eso, la trampa se volverá a abrir. La mayoría de enemigos la ignorarán, excepto los mutantes, o los trenes. Y su nutriente, electrificará el artilugio, liberando una descarga, al atrapar a un enemigo, la cual matará a los enemigos cercanos. Y si ya tenía un enemigo atrapado, la descarga se activará al instante. El sexto artilugio, es la Nesting TNT. Este artilugio es parecido a la TNT normal, solo que hace menos daño. Su mecánica consiste en que al explotar, generará otra Nesting más pequeña. Esta hará exactamente lo mismo, generando una tercera todavía más pequeña, la cual ya no generará más TNT.
Básicamente, funciona como una matrioshka, ya que cada explosión genera otra TNT más pequeña. Y por si se lo preguntan, las 3 nesting harán el mismo daño y tendrán el mismo alcance. En total, las 3 explosiones hacen el mismo daño que una TNT normal. Y su nutriente, sin importar el tamaño que tenga, generará 2 nesting TNT de tamaño normal, pudiendo duplicarla en cualquier momento. El séptimo artilugio es el CAT-TL MK2. Este artilugio es una mejora del Nenúfar, siendo equivalente al ramo de gato del PBZ-1. Su mecánica consiste en que lanzará 2 púas teledirigidas hacia cualquier enemigo del campo, sin importar la distancia. Y su nutriente hará que lance 9 gatos arcoíris, los cuales rebotarán por todo el campo, atravesando enemigos y haciendo una gran cantidad de daño durante un tiempo. El octavo y último artilugio es el cartel de préstamo. Este artilugio te dará un préstamo, ya que al colocarlo te dará 2 nutrientes, pero tendrás que devolverlos después. Tendrás 2 minutos para pagar la deuda, y si no lo haces, aparecerá un cricoso en una fila al azar. Y el tiempo del siguiente castigo será reducido a la mitad, haciendo que el crujidor sea más frecuente. Si destruyes el cartel, aparecerá una columna completa de crujidores. Y si devuelves la deuda, el cartel desaparecerá. Algo importante es que los crujidores podrán atravesar los artilugios, y serán inmunes a los ataques instantáneos. Así que tendrás que utilizar el cartel con mucha precaución, para no arruinar tu partida sin querer. Y bueno chivitos, esto han sido los 8 artilugios del capítulo 7. Creo que aún falta por salir otro artilugio, pero a la fecha que edito este video, no ha salido nada relacionado. Por si se preguntan de la inactividad que he tenido, es porque he estado ocupado con la universidad. Probablemente en lo que reste de año habrán meses que me vuelva inactivo, pero sería cuestión de ver qué tal me va con este cuatrimestre que viene. Así que bueno, ya sin más que decir, nos vemos en un próximo video, chao.